a comprender un texto, debe pasar o debe eh, realizar estrategias. Debe cumplir con ciertas estrategias. Ella le llama estrategias cognitivas del buen lector. ¿Y cuáles son? Tranquilidad para la concentración, saber asociar, saber crear imágenes mentales, saber identificar las ideas importantes, saber inferir, saber predecir, saber sintetizar, saber formular preguntas. Tantas estrategias. Así es. Nosotros cumplimos con estas estrategias sin darnos cuenta, si realmente comprendemos el texto. Primera estrategia para la comprensión lectora según Juana Pinzás. Tranquilidad para la concentración. Solo vas a poder comprender el texto si estás sereno. Si no estás ofuscado pensando en alguna preocupación que tienes. No, no, no. Tienes que estar sereno, tranquilo, para poder concentrarte en lo que lees. ¿Qué pasa? Hay estudiantes que se enfrentan al examen de admisión y están en plena parte de razonamiento verbal, que normalmente es como comienza el examen, con razonamiento verbal. Estás dando el examen y de repente por ahí te viene a la mente, uy, no, ¿y si no ingreso a la universidad? ¿Y si mi papá me llama la atención, ya no me quiere? ¿Y si mis amigos se burlan? Uy, ya empiezas a intranquilizarte. Obviamente que no te vas a poder concentrar en el texto. No, sereno. Trate en lo posible de estar al 100% concentrado en tu texto. Segunda estrategia, saber asociar. Las primeras palabras que lees del texto deben hacerte referencia a un tema que tú ya conoces. Según Juana Pinzas, nada a la edad que tú tienes ya es nuevo para ti, porque tú ya tienes experiencia leyendo textos. Entonces, por más texto complicado que aparentemente te coloquen en el examen, tú lees las primeras palabras y debes saber asociar, o sea, saber relacionarlo con una información previa que tú has tenido. Este texto habla acerca de la contaminación ambiental. Uy, precisamente hablamos de la contaminación en mi clase de ciencia y tecnología. Ya vinculaste, o sea, eso te da confianza para saber que ese texto no es 100% nuevo para ti. Hay algo que tú ya conoces. Segunda estrategia, saber crear imágenes mentales. Mientras tus ojos van recorriendo el texto, tu cerebro es como una película, como un cine, está reproduciendo imágenes mentales. Ahí está la comprensión. ¿Qué pasa? Que a veces el alumno está tan nervioso que su cerebro, o mejor dicho, su vista, sus ojos recorren el texto, pero su cerebro no produce nada. No crea imágenes mentales. No comprendes, no estás comprendiendo. Otra estrategia, saber identificar las ideas importantes. Mientras tú vas leyendo el texto te vas a dar cuenta, uy, esta oración es muy importante, la subrayo. Si no la quieres subrayar no hay problema, pero tienes que darte cuenta mientras vas leyendo la importancia de algunas oraciones sobre otras. Otra estrategia, saber inferir. El estudiante que comprende el texto, mientras va leyendo, va sacando conclusiones. Eso es algo espontáneo. Si sabes inferir, es decir, vas leyendo y vas comprendiendo no solamente lo que dice el texto, sino también lo que no dice. Por ahí estabas leyendo un cuentito que decía, el gigante no compartía las frutas con los niños. Inmediatamente inferiste, el gigante era egoísta. No había la palabra egoísta del texto, pero tú la has inferido, tú has sacado esa conclusión. Otra estrategia del buen lector, saber predecir. Bueno, Juana Pinzás nos dice que el alumno que está leyendo un texto y que lo está comprendiendo puede imaginarse el final, puede imaginarse cómo terminará ese texto. Saber predecir. Penúltima estrategia, saber sintetizar. Has terminado de leer el texto. ¿Cómo vas a demostrar que realmente lo has comprendido si sabes sintetizar? Hazte la pregunta, ¿de qué trató el texto? Y resúmelo en una frase. Si lo puedes hacer, es porque lo has comprendido. Sabes sintetizar. A ver, he terminado de leer este texto que tenía 2 párrafos. Me hago la pregunta, ¿de qué trató el texto leído? Este texto ha tratado acerca de el maltrato a la mujer. Excelente. Te lo has resumido en una sola frase. Sabes sintetizar. Si no te, si no te puedes responder tú mismo a la pregunta de qué trató el texto, es porque no lo has comprendido. Y por último, saber formular preguntas.
Se dice, según Juana Pinzás, que el alumno que termina de leer un texto y es capaz de crear sus propias preguntas de comprensión lectora de ese texto, está demostrando también que lo ha comprendido. Obviamente, si tú estás en un examen de admisión, no te va a dar tiempo para formular y crear tus propias preguntas. No, no necesitas tampoco hacerlo. Pero para practicar comprensión lectora en tu proceso de preparación, sí podrías intentarlo. A ver, he leído este texto. Ah, me están haciendo 3 preguntas. Yo le voy a agregar 2 preguntas más. Excelente. Quiere decir que has comprendido el texto tan bien que tú misma puedes hacer una evaluación de ese texto. Bueno, acá tenemos las ideas, ¿no? Saber inferir, saber predecir, saber sintetizar, lo que ya hemos explicado, lo que ya explicamos. Ahora pasamos a los niveles de comprensión lectora. ¿Cómo viene tu examen de admisión en la universidad o de la universidad? Te evalúan en comprensión lectora principalmente 2 niveles, el nivel literal y el nivel inferencial. El nivel de crítica no se alcanza a evaluar porque amerita otro tipo de evaluación. Entonces, como la evaluación es objetiva, es difícil evaluar el nivel de crítica con una evaluación objetiva. Los profesores en el colegio sí lo evaluamos, pero nos demoramos corrigiendo porque tenemos que leer cómo fundamenta el estudiante. Por eso, para que tu evaluación de comprensión lectora sea más rápida y se puede evaluar más rápido, te hacen preguntas del nivel literal y del nivel inferencial principalmente. ¿En qué consiste el nivel literal? Significa entender la información que el texto presenta explícitamente. En otras palabras, se trata de entender lo que el texto dice. Ah, ya. Cuando en un examen de admisión te viene una pregunta del nivel literal, es la pregunta más sencilla que te pueden hacer. ¿Por qué? Porque su respuesta la vas a encontrar escrita en el texto. Ah, ya, ese es el nivel más básico de la comprensión lectora. Pero, profesor, en un examen de admisión no creo que vengan preguntas literales. Sí vienen preguntas literales. Lo que pasa es que el alumno está tan nervioso que a veces no se da cuenta de la facilidad de la pregunta. Tenemos acá un ejemplo. Juan y el sabio, fragmento. Juan acudió al gran sabio para aprender a no tener miedo. No me gusta tener miedo, penas o cosas parecidas. Quisiera tener pensamientos brillantes en lugar de emociones tontas. Las ideas me sirven para hacer juegos divertidos, inventar historias, investigar o hacer experimentos. En cambio, las emociones no sirven para nada. Punto. Si deseas, vuelve a leer el texto. Se recomienda que cuando el texto es pequeño, el alumno debe leerlo 3 veces. Y ahí suficiente 3 veces para comprenderlo a plenitud. La primera pregunta, la única pregunta del nivel literal nos dice, ¿qué pensaba Juan de las emociones? A ver, ustedes díganme, ¿cuál es la respuesta? Pregunta literal, la respuesta está escrita aquí en el texto. ¿Cuál es la respuesta? A y B. Su compañera nos dice que la respuesta es la letra D de dado, A y B. A ver, vamos a revisar. ¿Qué pensaba Juan de las emociones? Dice, acá está el texto que dice Juan, no me gusta tener miedo, penas o cosas parecidas. Quisiera tener pensamientos brillantes en lugar de emociones tontas. ¿Qué pensaba Juan de las emociones? Que son tontas. La B de bueno es una respuesta, pero si sigo leyendo, las ideas me sirven para hacer juegos divertidos, inventar historias, investigar o hacer experimentos. En cambio, las emociones no me sirven para nada. No sirven. Letra A. La respuesta es la A y la B. Por consiguiente, yo debo marcar D de dado, la alternativa que tiene como respuesta la A y la B. ¿Ya? Increíblemente, en este tipo de preguntas también hay alumnos que se equivocan. ¿Por qué? Porque no se concentran muy bien y de repente dice la pregunta, ¿qué pensaba Juan de las emociones? Ah, yo leí acá que son tontas, marco acá que son tontas, B de bueno. Pero no has leído bien y no te has dado cuenta que también dice Juan que no sirven las emociones. Entonces, te equivocas por no darle la debida importancia a tu lectura. Nivel inferencial, ¿en qué consiste? Ya el nivel literal es el más fácil, el más básico. Subo un nivel más, nivel inferencial. ¿Qué dice? Se trata de entender la información que el texto presenta implícitamente. En otras palabras, se trata de entender lo que no está escrito en el texto. Inferir es deducir, es sacar conclusiones a partir de una información que tenemos.
nivel inferencial. Se trata de entender lo que no está escrito, pero que tú lo puedes deducir. Muchas preguntas de un examen de admisión están en base al nivel inferencial, evalúan el nivel inferencial. Tenemos acá un texto. A ver, lo leemos. Texto 2, para practicar el nivel inferencial. A lo largo y ancho del mundo, millones de niños pasan horas y horas realizando duros trabajos. Algunos niños limpian y lavan carros. Otros trabajan en las minas, ya que su tamaño hace que sean ideales para moverse sin dificultad por los estrechos pasillos de los socavones. También hay niños que tejen alfombras y hacen bellas artesanías utilizando sus hábiles dedos. Y aunque parezca increíble, otros niños son capaces de acarrear pesados sacos o montañas y montañas de ladrillos. En general, todos estos trabajos son agotadores, incluso para un adulto. Pregunta número 1. Algunos niños acarrean pesados sacos. Quiere decir que te están preguntando por la palabra acarrear. ¿Dónde está utilizada aquí la palabra acarrear? Es importante que lo ubiques para que entiendas el contexto. Una palabra puede tener varios significados y el significado que tú tienes de la palabra acarrear tal vez no sea el significado con el cual se está utilizando en el texto. Por eso ubico dónde está la palabra acarrear. Y la palabra acarrear está aquí. Leo. Y aunque parezca increíble, otros niños son capaces de acarrear pesados sacos o montañas y montañas de ladrillos. Y aunque parezca increíble, otros niños son capaces de acarrear pesados sacos. ¿Qué significa la palabra acarrear? Algunos niños acarrean pesados sacos. ¿Quiere decir que? ¿Cuál es la respuesta? ¿Transportan? Muy bien, la Transporte. respuesta, nivel inferencial, es la letra B de bueno. Y aunque parezca increíble, otros niños son capaces de transportar pesados sacos. ¿Cómo un niño va a transportar un saco enorme? Ah, por eso es lo increíble, pues. Y aunque parezca increíble, la letra B de bueno es la respuesta. Pregunta número 2, nivel inferencial. El título más apropiado sería, qué fácil. Cuando alguien te pregunta acerca del título o te pregunta acerca del tema central, tú te haces la misma pregunta para dar con la respuesta. ¿Y cuál es la misma pregunta? ¿De qué trató el texto leído? ¿De qué trató el texto leído? La respuesta es el tema central y muchas veces coincide con su título. O sea, el tema central puede ser el título de tu lectura. Has terminado de leer este texto 2. Pregúntate, ¿de qué trató el texto? Esa es la respuesta. El título más apropiado sería. ¿Cuál sería el título más apropiado? ¿De qué trató el texto? El trabajo infantil. Muy bien, la respuesta sería la letra C, el trabajo infantil. Todo el texto me habla acerca del trabajo infantil. La letra C sería la respuesta. Bien, para terminar, jovencitos, practiquemos con un texto que le he sacado de un examen de admisión de la Universidad Jorge Basal. Texto número 3. A ver qué tal nos va. Con esto terminamos. Mientras el virreinato era un régimen medieval y extranjero, la república es formalmente un régimen peruano y liberal. Tiene por consiguiente la república deberes que no tenía el virreinato. A la república le tocaba elevar la condición del indio, y contrariando este deber, la república ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La república ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras. En una raza de costumbres y de almas agrarias como la raza indígena, este despojo ha constituido una causa de disolución material y moral. La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra, siente que la vida viene de la tierra y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. La feudalidad criolla se ha comportado a este respecto más ávida y más duramente que la feudalidad española. En general, en el encomendero español había frecuentemente algunos hábitos nobles de señorío. El encomendero criollo tiene todos los defectos del plebeyo y ninguna de las virtudes del hidalgo.
Lo primero que debes hacer es preguntarte de qué trató el texto y tratar de responderte con tus palabras para demostrarte que lo has comprendido. Profesor, este texto me parece que nos habla del trato del indio durante dos periodos bien marcados. ¿Y cuáles son estos dos periodos? Es el periodo del virreinato del Perú, profesor, y es el periodo de la República. Ah, ¿y qué nos habla acerca del indio? El maltrato que sufrió el poblador andino, profesor, en el virreinato, que le quitaron sus tierras, que lo explotaron, pero luego llegó la República, profesor, y la República ya no es el gobierno de los españoles, es el gobierno de los peruanos, de los mismos peruanos. Pero lamentablemente llegó la República y al indio se lo siguió marginando. Se le siguió quitando sus tierras. Es más, el texto nos dice que con la República la condición del indio empeoró. O sea, que estaba mejor con los españoles, con el dominio español. De eso nos habla el texto. Ya está. La pregunta número 1 dice, ¿el texto tiene como fin? ¿Cuál será el objetivo, la finalidad del autor que ha redactado este texto? Analicen y díganme cuál es la respuesta. La C. La letra C, correcto. Denunciar que la condición del indio empeoró con la República. Esa intención tiene el autor. La colonia ya pasó. Lo menciona simplemente como algo, como un elemento necesario, sí, pero no el más importante. Acá lo más importante es la República. Denunciar que la condición del indio empeoró con la República. Para que hagamos algo, ¿no? Para que solucionemos. Seguimos viviendo en la República. La letra C es la respuesta. Pregunta 2. ¿Realmente la obligación de la República era, ya cuando en el virreinato se maltrató al indio, se le quitó su tierra? ¿Cuál era la obligación de la República una vez que los peruanos fuimos independientes, libres y empezamos a gobernarnos? ¿Cuál era la obligación de la República? ¿Cuál es la respuesta? C. Correcto, la letra C, reivindicar al poblador andino. Reivindicar, devolverle su lugar. Pregunta 3. El término exasperar se entiende como el término exasperar. ¿Dónde está la palabra exasperar? Por aquí está la palabra exasperar. Dice, la República ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La República ha exasperado la miseria del indio. Mm. El término exasperar se entiende como. ¿Cuál será la respuesta? B. Correcto. Ha aumentado, ha exasperado la miseria de la República, ha aumentado la miseria del indio. La letra B de bueno es la respuesta. Número 4. Una idea es compatible con el texto. O sea, te están diciendo que solamente una idea es verdadera. Las demás son falsas, no lo dice el texto. A ver, la letra A, ¿qué dice? No existe ninguna similitud política entre virreinato y república. Claro que sí existe. Ambos trataron mal al indio. Ya. O sea, esto es falso. B de bueno, ¿qué dice? La expropiación de la tierra se dio únicamente en la República. Falso, los españoles también le quitaron las tierras a los indios. Entonces, esto no, queremos lo verdadero. Una idea es compatible con el texto, no queremos lo falso. La, la letra C dice, para el indio, la tierra es lo más importante para su subsistencia. ¿Qué me dice la lectura? La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra, siente que la vida viene de la tierra, ya está. La letra C es la respuesta. Para el indio, la tierra es lo más importante para su subsistencia. Eso es lo verdadero, lo demás es falso. Por último, la pregunta 5. Entre la feudalidad española y la feudalidad criolla hay una relación de... No entiendo, profesora, ¿a qué se refiere con feudalidad española? A los españoles. ¿Y la feudalidad criolla a qué se refiere? A la república, a los peruanos. Entonces, entre el virreinato y la república hay una relación de, en cuanto al trato al indio, porque el texto habla acerca del trato que le dieron al indio. En cuanto al trato al indígena, al indio, la feudalidad española, el virreinato
y la República tienen una relación de, la respuesta sería de intensidad. Intensidad. Correcto, el enano, intensidad. ¿Por qué? Los españoles trataron mal al indio, pero la República lo trató peor. Fue de menos a más, según el texto que hemos leído. Vamos a resolver la práctica. A ver acá. Ya, tenemos acá la parte teórica, nunca está de más leer la parte teórica que tienes información. Miren acá, clasifican a los textos según la idea principal, ¿no? Ya sabemos que la idea principal es la oración más importante de un párrafo, de un texto. Y según la ubicación de la idea principal, un texto puede ser analizante, cuando la idea principal se encuentra al inicio del texto. Acá está, idea principal al inicio. Las demás ideas son secundarias. Un texto puede ser analizante cuando la idea principal se encuentra al inicio. Un texto puede ser sintetizante cuando la idea principal se encuentra al final del texto. Un texto puede ser encuadrado, cuando la idea principal se encuentra al inicio y al final del texto. Ahí está la idea principal. Un texto puede ser sintetizante, analizante, cuando la idea principal se encuentra en el medio del texto. Un texto puede ser paralelo. No encontramos la idea principal en una sola oración, sino que la idea principal acá la puedo deducir después de leer todas mis oraciones importantes. Texto paralelo. Bien. A ver, a ver. Vamos a los ejercicios propuestos. Los ejercicios resueltos ya no, ¿para qué? Vamos a los ejercicios propuestos. Texto número 1, vamos a leer. El estudio no solo incluye lo que obtenemos de los libros y de la clase, sino que involucra también nuestras adquisiciones a través de la observación directa de la experiencia. Saber cómo se estudia significa saber cómo pensar, observar, concentrarse, organizar y analizar. En una palabra, ser mentalmente eficiente. En general, el estudio incluye toda investigación y análisis de la realidad. Es la aplicación de la inteligencia a la tarea de comprender y controlar el mundo que nos rodea. Aprendiendo a estudiar, aprendemos a pensar y vivir. Qué interesante. Den una segunda lectura, jovencitos, para que lo entiendan. Y inmediatamente luego pasamos a las preguntas. Denle una segunda lectura. Bien, vamos a la primera pregunta. Dice, según el texto, saber estudiar significa. Creo que es una pregunta literal. Según el texto, saber estudiar significa. ¿Dónde nos habla de saber estudiar? Aquí. A ver, voy a pintarlo. Saber cómo se estudia, que es lo mismo que saber estudiar. Según el texto, saber estudiar significa. Saber cómo se estudia significa saber cómo pensar, observar, concentrarse, organizar y analizar. En una palabra, ser mentalmente eficiente. Saber cómo se estudia, en una palabra, es ser mentalmente eficiente. Según el texto, saber estudiar significa. ¿Cuál es la respuesta? La B. B de bueno, ser eficiente mentalmente. Letra B de bueno. Pregunta número 2. Se deduce del texto que saber pensar y vivir. Se deduce del texto que saber pensar y vivir. Al final. Acá está, miren, acá está la respuesta. Aprendiendo a estudiar, aprendemos a pensar y vivir. Primero tienes que saber estudiar para que luego aprendas a pensar y vivir. Aprendiendo a estudiar, aprendemos a pensar y vivir.
Aquí está la respuesta. Se deduce del texto que saber, pensar y vivir. ¿Cuál es la respuesta? La D. D de dado. Puede ser consecuencia del estudiar. Muy bien. Acá lo dice. Aprendiendo a estudiar, aprendemos a pensar y vivir. Ah, ya. O sea que si tú estudias, va a traer como consecuencia que aprendas a pensar y vivir. La respuesta es la letra D de dado. Pregunta 3. ¿Qué se dice del estudio? ¿Qué se dice del estudio? Acá me habla al inicio, me habla del estudio. El estudio no solo incluye lo que obtenemos de los libros y de la clase. Ah, el estudio no solo incluye lo que obtenemos de los libros y de la clase, sino, nos habla de otra idea. ¿Qué se dice del estudio? Ahí está la respuesta. El estudio no solo incluye lo que obtenemos de los libros y de la clase. ¿Qué se dice del estudio? Que no incluye solo una actitud, sino incluye otras actitudes adicionales, aparte de los libros y la clase, ¿no? La vida misma. La respuesta es la letra D de dado. Pregunta 4. El estudio comprende. A ver qué dice. 1. Lo que se adquiere a través de la observación. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Es literal también me parece. El estudio no solo incluye lo que obtenemos de los libros y de la clase, sino que involucra también nuestras adquisiciones a través de la observación. Correcto. Directa de la experiencia. Acá hay dos respuestas. Uy, me fui. A ver, acá dice, el estudio comprende lo que se adquiere a través de la observación, correcto. Lo que adquirimos a través de la experiencia, correcto, también lo acabo de leer. Lo que obtenemos de una clase, lo que obtenemos de una clase. El estudio no solo incluye lo que obtenemos de la clase, de los libros y de la clase, no solo incluye, o sea que sí incluye, pero no solamente eso, sino algo más. Lo que obtenemos de la clase también es correcto, o sea, la respuesta es la letra D de dado, 1, 2 y 3. El estudio comprende 1, 2 y 3, es correcto. Pregunta 5. ¿A qué pregunta respondería el texto? Qué interesante. Luego de leer todo este texto que habla acerca del estudio, ¿cuál sería la pregunta más apropiada para que este texto fuera su respuesta? Acá están las preguntas. ¿Qué pregunta sería más apropiada para que el texto número 1 sea su respuesta? A ver, para eso pregúntate de qué trata el texto, ¿no? Y ahí, ¿y qué preguntarías para responder con ese texto? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Para qué La sirve el E. estudio? Escucho la D y escucho la E. La D dice, ¿para qué sirve el estudio? En este texto me están explicando para qué sirve el estudio, para qué te sirve, cuál es la utilidad del estudio. No, no te están explicando eso. En este texto te están explicando, a ver, ¿en qué consiste el estudio desde el punto de vista del autor del texto? ¿Qué es para él el estudio? Te está contando. ¿En qué consiste el estudio? Bien. Seguimos. Vamos al texto número 2. Uy, el suicidio. Texto 2. Leemos. El suicidio, en efecto, le está vedado, porque este no es una negación de la voluntad, sino del acto más palmario de su afirmación. La negación estriba en evitar los gozos de la vida porque se siente insatisfecho de las condiciones en que se le presenta. Por consiguiente, no renuncia a la voluntad de vivir, sino solo a la vida en la cual destruye la manifestación individual de aquella. La voluntad se afirma así, de forma contundente, aunque contradictoria, ya que pone fin a su propia objetivación, al no poder seguir afirmándose de otro modo, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Bien, jovencitos, tienen que volver a leer el texto para poder resolver las preguntas. Dale una segunda o tercera lectura en este momento.
Profesor, está medio complicado el texto. Cuando te fijes en las preguntas, te vas a dar cuenta que no está complicado porque las preguntas son principalmente literales. Dice la pregunta uno. Según el texto, el acto más palmario de la afirmación de la voluntad es, acá habla del acto más palmario. El suicidio, en efecto, le está vedado, porque este no es una negación de la voluntad, sino del acto más palmario de su afirmación. Ah, el suicidio es el acto más palmario de su afirmación. Según el texto, el acto más palmario de la afirmación de la voluntad es el suicidio. Letra B de bueno. Pregunta número 2. De acuerdo al texto, la negación consiste, de acuerdo al texto, la negación consiste. ¿Dónde está la negación? Acá está. La negación estriba, o sea, consiste en evitar los gozos de la vida. Aquí está la respuesta. La negación estriba en evitar los gozos de la vida. La pregunta es, de acuerdo al texto, la negación consiste en... De acuerdo al texto, la negación consiste en evitar los gozos de la vida. La respuesta es la letra C. Ahí está, ¿no? Letra C. La negación estriba en evitar los gozos de la vida, o sea, consiste. Número 3. En el texto se afirma que el suicida se quita la vida porque... ¿Por qué se quita la vida? Aquí está, pues. Porque se siente insatisfecho de las condiciones en que se le presenta la vida. Ah, ya, ya. Bien. Pues no sé a dónde me he ido. Ya. Número 3. En el texto se afirma que el suicida se quita la vida porque. ¿Por qué se quita la vida el suicida? A ver. ¿Por qué se quita la vida el suicida? Porque se siente insatisfecho de las condiciones en que se le presenta. Ah, ya. Entonces, se siente insatisfecho de las condiciones en que se le presenta. La letra C es la respuesta. Número 4. El suicida pone fin a su propia objetivación. ¿Dónde me habla de la objetivación? Acá. La pregunta dice, según el suicida pone fin a su propia objetivación. Pone fin a su propia objetivación. ¿Qué dice? A ver. Ya que pone fin a su propia objetivación al no poder seguir afirmándose de otro modo, al no poder seguir afirmándose de otro modo. Ah, el suicida pone fin a su propia objetivación al no poder seguir afirmándose de otro modo. ¿Qué dice acá? El suicida pone fin a su propia objetivación al no poder consolidarse, al no poder seguir consolidándose de otra forma, que es lo mismo que de otro modo, ¿no? Que es lo mismo que de otro modo que habíamos leído aquí. ¿Da? Bien. Número 5. Según el texto, la voluntad se afirma de manera, qué fácil, aquí está. La voluntad se afirma así, de forma contundente. Según el texto, la voluntad se afirma de manera contundente, pregunta literal. Enano. Pregunta 6. Con respecto al suicida, puede afirmarse que, ¿qué puede afirmarse con respecto al suicida? ¿Dónde está la respuesta? Con respecto al suicida, puede afirmarse que, puede afirmarse que, la letra C. Quitándose la vida, renuncia a esta porque se siente insatisfecho de las condiciones en que se le presenta, en que se le presenta la vida. Quitándose la vida, renuncia a esta. Acá lo dice, ¿no?
Por consiguiente, el suicida no renuncia a la voluntad de vivir, sino solo a la vida, en la cual destruye la manifestación individual de aquella. La voluntad se afirma así, de forma contundente. ¿Da? Por no renuncia a la voluntad de vivir, sino a la vida. ¿Y por qué renuncia a la vida? Porque se siente insatisfecho de las condiciones en que se le presenta. Quitándose la vida, renuncia a esta porque se siente insatisfecho de las condiciones en que se le presenta. Ahí está la respuesta. Vamos al texto 3. Texto 3. Creo que, desde un punto de vista biológico, la vida es casi un poema. Tiene su ritmo y su cadencia, sus ciclos internos de crecimiento y decaimiento. Comienza con la inocente niñez, seguido por la torpe adolescencia, en la que trata desmañadamente de adaptarse a la sociedad madura, con sus pasiones y sus locuras juveniles, sus ideales y ambiciones. Luego llega a la virilidad de intensas actividades, aprovechando la experiencia y aprendiendo más sobre la sociedad y la naturaleza humana. Lean una vez más el texto para poder comprenderlo. Solo hay una pregunta a este texto, dice, escoja la posibilidad correcta. Hay dos, profesor, que pueden ser las respuestas, dos verdades. Ya, pero ¿cuál está más ligada, más cercana a lo que dice el texto? Por ejemplo, acá dice, profesor, comienza con la inocente niñez seguido por la torpe adolescencia. Escoja la posibilidad correcta. La adolescencia se muestra torpe. Esta es la respuesta, lo dice el texto. De dado. Texto número 4. Acá sí nos demoramos un poquito. Podemos observar cómo el lenguaje contribuye al desarrollo de la personalidad y es un vehículo de ajuste social. En primer lugar, es bien sabido que los individuos tienden a comportarse según lo que los demás piensan que son. Cuando las personas dan una impresión amigable para nosotros, nos consideran competentes e interesantes, tendemos a expresar estas cualidades en nuestra personalidad. Si somos tratados con respeto por otros, también nos consideramos respetables nosotros mismos. La conciencia de utilizar un lenguaje agradable y del cual no nos avergonzamos contribuye realmente al sentido del equilibrio, autoconfianza y autoaprecio. Un buen lenguaje como la buena vestimenta puede hacer mucho por un individuo que quizás de otro modo estaría inclinado a rebajarse. Den una segunda lectura al texto. Yo siento que aquí está la idea principal. Podemos observar cómo el lenguaje contribuye al desarrollo de la personalidad y es un vehículo de ajuste social. Hasta personalidad, ahí está la idea principal. Después, todas las demás oraciones te intentan explicar cómo ese lenguaje contribuye al desarrollo de la personalidad. Acá la personalidad está como sinónimo de comportamiento, ¿no? Siempre nos hablan acá de comportamiento. Dice acá, número 1. El título que mejor expresa las ideas del texto anterior será... ¿Cuál será el título más apropiado? ¿De qué trató el texto? Bueno, todo el texto trata cómo el lenguaje que utilizan los demás influye en el desarrollo de tu personalidad. Si los demás te tratan bien y dicen que eres bueno, tú te crees que eres bueno. Influye en tu personalidad. Si los demás dicen que tú eres muy bueno en ortografía, pues tú tratas de no equivocarte en ortografía. Ya, ya. O sea, podemos observar cómo el lenguaje contribuye al desarrollo de la personalidad, personalidad entendida al desarrollo de la conducta. Bien. El título que mejor expresa las ideas del texto anterior será. ¿Cuál sería el título del texto que hemos leído? A ver, ¿quién me dice? La D. La letra D de dado, el uso del lenguaje y su influencia en el desarrollo de la personalidad. Correcto. D de dado es la respuesta. Muy bien. Pregunta número 2. El tema es, normalmente el título y el tema coinciden, pero a veces no.
Acá no ha coincidido, pero no te preocupes, que para hallar el tema también te haces la misma pregunta. ¿De qué trató el texto? Y pones ahí el tema. ¿Cuál será el tema? Hemos dicho que acá en esta primera parte se encuentra la idea principal. Podemos observar cómo el lenguaje contribuye al desarrollo de la personalidad. Ya luego te van explicando cómo así contribuye. El tema es, ¿qué alternativa tiene esas dos variables de personalidad y lenguaje? O de repente no está en una de estas palabras, pero puede estar un sinónimo de ellas. La B. Correcto. B de bueno. Influencia del lenguaje en el comportamiento humano, entendiendo comportamiento humano como sinónimo de personalidad. Pregunta número 3. El texto tiene un sentido. Nos habla acerca del lenguaje y la personalidad. ¿Qué sentido tiene? Descriptivo, narrativo, expositivo, disuasivo, desiderativo. Primer lugar, desiderativo no puede ser porque no me dice deseos. Disuasivo no puede ser porque no está tratando de alejarme, de cambiar de parecer. No está tratando eso el texto. ¿El texto puede ser expositivo? Sí, porque desarrolla un tema en particular. ¿Cuál es el tema? Influencia del lenguaje en la personalidad. Narrativo no, porque no es un cuento. Descriptivo no, aunque todo texto tiene algo de descriptivo. ¿Por qué? Porque acá no hay una descripción total o una descripción eficiente acerca de la personalidad o acerca del lenguaje. Bien, la respuesta es la letra C. Número 4. Se hace uso del símil entre. ¿Dónde se hace el símil? Tú sabes que el símil es una comparación. ¿Dónde hay una comparación aquí? Acá tengo la palabra. ¿Cómo? La palabra como. ¿Ya? Acá tengo la palabra como. Un buen lenguaje, como la buena vestimenta, puede hacer mucho por un individuo. Un buen lenguaje como la buena vestimenta. Ese como indica que ahí hay un símil. Se hace uso del símil entre. ¿Cuál es la respuesta? La C. La letra La letra C, entre lenguaje y vestimenta, ahí está la comparación, bueno, que acabamos de leer. Un buen lenguaje, como la buena vestimenta, puede hacer mucho, compara el lenguaje con una buena vestimenta. ¿Ya? Correcto. Pregunta 5. Un buen lenguaje, ¿cuál es la respuesta? Acá dice, la conciencia de utilizar un lenguaje agradable y del cual no nos avergonzamos contribuye realmente al sentido del equilibrio. Contribuye realmente al sentido del equilibrio. ¿Qué dice acá? Un buen lenguaje contribuye grandemente al sentido del equilibrio. Letra A es la respuesta. Número 6. Se colige del texto que colegir es inferir. Se infiere del texto que no está escrito en el texto, pero sí lo podemos deducir. ¿Qué información es verdadera? Número 6. Se deduce del texto. ¿De dónde saco esa deducción? Fácil, de acá. Si somos tratados, si somos tratados con respeto por otros, también nos consideraremos respetables nosotros mismos. O sea, influye mucho el lenguaje. Se colige del texto que tendemos a comportarnos de acuerdo a cómo nos juzgan otras personas. Correcto. La respuesta es la letra C. Por último, pregunta 7. Podrá decirse que el problema tratado anteriormente en el texto pertenece al objeto de estudio de la. Bueno, como nos habla de lenguaje y su influencia en la personalidad, la palabra lenguaje se vincula a lingüística, así que lingüística debe estar de todas maneras.
pero nos habla también acerca de la personalidad. Ah, eso podría ser psicología. O sea, las dos disciplinas debieran ser lingüística y psicología. Pero no hay esa alternativa. Entonces, lingüística de todas maneras va. ¿Cuál se parece a psicología de todas las demás disciplinas? Sociología. Sociología, que es la estudia al hombre en su contexto social, ¿no? Y precisamente cuando se utiliza el lenguaje, el hombre debe estar en sociedad. La letra D de dado es la respuesta. Texto 5. ¿Qué dice? Voy a subirle un poquito el zoom. Imposible es reunir en unas líneas el panorama de la conquista española. Existen tantos y tantos capítulos marginados hasta este momento en nuestra historia, que casi todos los peruanos, incluyendo a los más cultos, se sorprenden cuando leen que la conquista costó cerca de 100 batallas y que 15 de ellas fueron ganadas por los soldados del Tahuantinsuyo. Asimismo, escasas veces se ha tenido en consideración que la conquista en gran parte fue obra de los antiguos peruanos, pues numerosas confederaciones indígenas, escasamente cusqueñizadas al llegar los españoles, se aliaron al conquistador de ultramar. Es el caso de los cañaris, huancas, chachapoyas, yauyos, chunchas y yungas en general. No se ha visto todavía el papel desempeñado por los siervos yanacunas, quienes, rebelados contra el poder imperial cusqueño, se convirtieron en eficaces auxiliares de los europeos, o que todos los delincuentes y bandidos indígenas fueron igualmente aceptados por los españoles en su lucha contra el régimen incaico. Qué interesante. Lean una segunda vez para poder pasar a las preguntas y comprendan el texto. Si alguien te preguntara de qué trata el texto, ¿tú podrías responder? Sí, podrías responder. ¿Y cómo lo explicarías con tus palabras? Profesor, el texto nos trata acerca de otro aspecto de la historia que tal vez la mayoría de peruanos no conocemos. Nos habla acerca de la conquista española y cómo fue esa conquista española. Los españoles no nos conquistaron a nosotros solamente puros españoles, sino que hubieron pobladores del antiguo Perú que se unieron a los españoles para derrotar a los incas. Ah, ya, ya, ya. Las confederaciones no incas se refiere a los que no eran incas, pero vivían en el antiguo Perú. Eran indígenas, pero no eran incas, no se reconocían como incas, no pertenecían al imperio necesariamente, eran pueblos que habían sido dominados por los incas, pero ellos eran rebeldes. Ah, las confederaciones no incas. Acá dice, ¿no? Pues numerosas confederaciones indígenas, escasamente cusqueñizadas al llegar los... Cusqueñizadas quiere decir que Cusco era la capital del imperio de los incas. Entonces, estas confederaciones indígenas o no incas no habían podido ser adoctrinadas para el imperio de los incas, dice, escasamente cusqueñizadas, o sea, no respetaban el imperio de los incas. ¿Qué dice acá? Las confederaciones no incas, ¿cuál será la respuesta? La A. Correcto, muy bien. Letra A. Fueron en cierto modo socios de la conquista española. Las confederaciones no incas, los indígenas, fueron socios de la conquista, apoyaron a la conquista española para derrotar al imperio de los incas. Pregunta número 2. Se rebelaron contra los incas. ¿Quiénes se rebelaron contra los incas? Acá lo dice, ¿no? ¿Quiénes se rebelaron contra los incas? A ver, ¿cuál es la respuesta? Se rebelaron contra los incas. ¿Cuál es la alternativa más completa? La E. La letra E, que dice, a ver,
Cañaris, Huanca, Chachapoyas, Yauyos, Yungas y Chunchas en general. ¿Y dónde están acá los Yanacunas? Que también se rebelaron. No es la respuesta. Hay una que es más completa. La C. La letra C, ¿qué D. dice? Los Yanacunas, las naciones no incas. Los pobladores que no se habían dejado someter por el imperio de los incas. Los Yanacunas, que eran los sirvientes. Y los bandidos, los delincuentes, correcto, también. Esa es la respuesta, la letra C. Número 3. Los españoles ganaron. ¿Cuál será la respuesta? Vamos a bajar eso. Los españoles ganaron. ¿Cuál es la oración que lo completa mejor sin contradicciones, de acuerdo a lo que se ha leído? La E. La letra E, ¿qué dice? Después de 100 batallas con la ayuda de auxiliares y aliados indígenas. Correcto. Después de 100 batallas con la ayuda de auxiliares y aliados indígenas. Muy bien. Los yanacunas eran. La A. Correcto. Siervos, ¿dónde dice eso? Es una pregunta literal, ¿no? A ver, dice acá. No se ha visto todavía el papel desempeñado por los siervos yanacunas. Ahí está. La pregunta es, los yanacunas eran siervos. Pregunta 5. La sorpresa de los peruanos se da. ¿Por qué se da la sorpresa de los peruanos? Acá está la respuesta. ¿No? Imposible reunir en unas líneas el panorama de la conquista española. Existen tantos y tantos capítulos marginados hasta este momento en nuestra historia que casi todos los peruanos, incluyendo a los más cultos, se sorprenden cuando leen que la conquista costó cerca de 100 batallas. Se sorprenden. La sorpresa de los peruanos se da. ¿Cuál es la respuesta? La T. La letra D. Correcto, al saber una versión de la conquista española distinta al oficial. Por eso yo me sorprendo, porque yo sabía algo de la conquista, pero no sabía toda esta información tan nueva, incluso diferente a la que yo sabía. Entonces me sorprendo. D dado es la respuesta. Número 6. De lo leído se desprende que el Incario, que en el imperio de los incas, ¿qué pasaba? De todo lo que hemos leído, se puede entender, se puede inferir que en el imperio de los incas, ¿cuál es la respuesta? A ver, tenía sectores sociales marginados como bandidos y delincuentes. ¿Verdadero? Esto es cierto. Sí. De los leídos se desprende que que el imperio de los incas, ya tenía problemas internos de unidad cultural y política al llegar los españoles. Correcto, eso también lo dice ahí, que el imperio de los incas tenía ahí problemas con otras poblaciones. Ya está. Es correcto la B. La C. Tenía sectores oprimidos, los siervos yanacunas. Ya, los siervos eran los sirvientes. Correcto. La respuesta es de dado, todas las anteriores. Seguimos. ¿Quiénes son los ultramarinos? Qué fácil, acá está, ¿no? Ultramarinos. Acá dice. Se aliaron al conquistador de ultramar. ¿A quiénes? Las confederaciones, numerosas confederaciones indígenas se aliaron al conquistador de ultramar. Entiendo que el conquistador que viene del mar es, pues, los españoles. Por lo tanto, acá la respuesta es, ¿quiénes son los ultramarinos? Los españoles, enano. Número 8. El texto tiene un enfoque del tema. ¿Qué enfoque del tema tiene? Humorista, no, no, porque no hay burla. Fantasioso, no, tratan de ser lo más real posible. Crítico analítico, sí. Crítico analítico. Apologético, no, no hace ninguna alabanza. Hipotético, suposiciones, no. La letra C es la respuesta.
Crítico analítico, sí, pues porque cuando leo el texto puedo entender que hay una crítica a las personas que no comparten todos los capítulos de la historia. ¿Ya? Bien. Texto número 6. Este texto número 6 tiene su grado de complejidad en el sentido de que las respuestas, considero que no están, las respuestas que me han dado, considero que no están acordes a la realidad. Me parece que hay una confusión, pero el texto es sencillo, así que leamos el texto y comprendamos. Dice, texto número 6. La indiferencia de Maquiavelo por la moralidad ha sido presentada a veces como ejemplo de la imparcialidad científica, pero tal juicio resulta excesivo. Maquiavelo no era imparcial. Lo que ocurría es que no le interesaba sino un fin, el poder político, y era indiferente a todos los demás. Nunca dude en pronunciar juicios severos respecto a los estadistas que permiten que sus estados se debiliten. Además, no puede calificarse de científico en sentido propio, aunque su juicio se forma empíricamente por la observación de los gobernantes que había conocido o por el estudio de los ejemplos históricos. Pero su empirismo era de sentido común o de astuta previsión práctica y no empirismo inductivo dominado por el deseo de comprobar teorías o principios generales. Del mismo modo, sus ejemplos están tomados del pasado. Utilizaba la historia para dar ejemplos o apoyar una conclusión sin referencia alguna a la historia. En cierto sentido, es ahistórico, o sea, antihistórico. Afirmaba que la naturaleza humana es siempre y en todas partes la misma, y por esta razón tomaba ejemplos donde los encontraba. Lean nuevamente el texto, no está difícil de comprender. Lean nuevamente el texto. Donde vayamos a entrar en una confusión, discusión, es en las preguntas, ¿ya? Pero acá vuelvan a leer el texto para que lo comprendan. Si ya hemos terminado de leer el texto completo, jóvenes, nos damos cuenta de que el autor de este texto lo que está haciendo es una crítica a Maquiavelo, una crítica a la doctrina de Maquiavelo, ¿no? A lo que dicen los demás acerca de Maquiavelo. Y él tiene unas premisas, nos dice que Maquiavelo no era imparcial, dice, ¿no? La indiferencia de Maquiavelo por la moralidad ha sido presentada a veces como ejemplo de imparcialidad científica, pero tal juicio resulta excesivo. Maquiavelo no era imparcial, o sea, todos le llaman a Maquiavelo imparcial, pero él dice, el autor de este texto dice, no, Maquiavelo en realidad, este italiano, ¿no? Maquiavelo no era imparcial. También que dice, además, no puede calificarse de científico. Además, Maquiavelo tampoco era científico, como dicen la mayoría. Ah, ya, me doy cuenta cuál es la intención del autor de este texto. Hablar de Maquiavelo, obviamente, pero ¿qué? Criticar, criticar lo que dicen los demás y argumentar el por qué el autor del texto piensa así. Piensa que Maquiavelo no era ni imparcial ni tampoco científico. La pregunta número 1 dice, a lo largo del texto, el autor asume una actitud. El autor del texto, ¿qué actitud asume? ¿Cuál sería la palabra más apropiada?
¿Cuál sería la palabra más apropiada? No está complicado. A ver, díganme. Mi puerta se abrió como la puerta de Drácula. A ver. ¿Cuál sería la La, palabra más apropiada, jóvenes? la D. La D de dado, cuestionadora. El autor está cuestionando lo que se dice de Maquiavelo. Él no piensa así. Está cuestionando. Si estuviera la palabra crítica, sería una actitud crítica hacia lo que dicen de Maquiavelo, ¿no? La respuesta es la letra D, pero les digo, jóvenes, que la respuesta que me han dado acá es la letra B de bueno, histórica, ¿ya? Es la respuesta que me han dado, B de bueno, histórica. Ya hice la observación, yo espero que haya corrección porque no es correcto. Bajo mi criterio no es correcto. Ya de repente quien hizo la práctica, el profesor que hizo la práctica se confundió con esta lectura. Las demás están bien, pero esta lectura no es correcta la respuesta que nos ha dado. La letra B de bueno, histórica, es lo que nos dice. Bien. Vamos a la pregunta número 2. En sentido estricto, los planteamientos de Maquiavelo, en sentido estricto, los planteamientos de Maquiavelo. A ver, según el autor del texto, ¿cuál será la respuesta? En sentido estricto, los planteamientos de Maquiavelo. Acá dice, según el autor, Maquiavelo no era imparcial. Además, no puede calificarse de científico. En sentido estricto, los planteamientos de Maquiavelo. ¿Cuál es la respuesta? La B. B de bueno, no son ni imparciales ni científicos. Esta es la respuesta, ¿ya? Pero no es la respuesta que nos están dando acá en las claves. La respuesta que nos están dando en las claves, a ver, es la letra C, ¿ya? La letra C. Entonces, la próxima clase, de todas maneras, yo les voy a decir si este texto se ha anulado o realmente cambiaron las respuestas o se van a mantener en lo mismo. No creo que se mantengan en lo mismo porque, repito, no es correcto. Seguimos. Pregunta 3. En el texto se insinúa que Maquiavelo estructuró su doctrina sobre la base de... Estructuró su doctrina sobre la base de... Pues esto es una inferencia. Maquiavelo, la pregunta dice, en el texto se insinúa que Maquiavelo estructuró su doctrina sobre la base de... ¿Y acá qué dice? Acá. Aunque su juicio se forma empíricamente por la observación de los gobernantes que había conocido o por el estudio de los ejemplos históricos. Acá. Aunque su juicio, el juicio de Maquiavelo, se forma empíricamente por la observación de los gobernantes que había conocido o por el estudio de los ejemplos históricos. Observación de los gobernantes que había conocido. En el texto se insinúa que Maquiavelo estructuró su doctrina sobre la base de los gobernantes que había conocido. ¿Cuál será acá? ¿Cuál será acá la respuesta más cercana? La D. La D de D. dado, el poder político estatal. Es decir, él se basó en los gobernantes, en el poder de la persona que gobernaba el Estado en ese caso, ¿no? Del político que gobernaba el Estado. Letra D de dado. Pero, a ver, la número 3, la respuesta que nos están planteando acá es la letra B de bueno, ¿ya? La letra B de bueno que nada tiene que ver, ¿no? Es más, acá ha habido un error porque la letra B de bueno está igual que la pregunta número 2. Ha habido un error de redacción, ¿ya? Bien. Salvo que aquí haya otra respuesta que me descarte la letra D y sea mejor, ¿no? Pero hasta el momento no la hay, ¿ya? Porque, repito, acá ha habido error en la elaboración de este ejercicio. Pregunta número 4. Citar ejemplos tomados del pasado no supone citar ejemplos como lo hacía Maquiavelo. Maquiavelo
tomaba ejemplos del pasado, pero dice, citar ejemplos tomados del pasado no supone, no necesariamente es, ¿qué dice acá? Mira, Maquiavelo. Además, no puede calificarse de científico, dice a Maquiavelo. El autor de ese texto nos dice, además, a Maquiavelo no puede calificarse de científico. En sentido propio, aunque su juicio se forma empíricamente por la observación de los gobernantes que había conocido o por el estudio de los ejemplos históricos, pero su empirismo era de sentido común o de astuta previsión práctica y no empirismo inductivo dominado por el deseo de comprobar teorías o principios generales. Del mismo modo, sus ejemplos están tomados del pasado. Utiliza la historia para dar ejemplos o apoyar una conclusión. Ah, aunque haya hecho todo esto, aunque se base en el empirismo, aunque utilice ejemplos de la historia, ejemplos del pasado, la pregunta es, citar ejemplos tomados del pasado no supone. Todo esto, este párrafo intenta argumentar por qué no es científico, por qué Maquiavelo no puede calificarse a su doctrina como científica ni a él como un científico. Entonces, acá dice, citar ejemplos tomados del pasado no supone adoptar el método científico. La letra A. Ya, pero la respuesta que nos dan acá en las claves es la letra C. Ya, es la letra C. Pregunta 5. Maquiavelo hacía de la historia, ¿qué hacía de la historia? Acá también está escrito y está bien clara la respuesta. Mira. Del mismo modo, sus ejemplos están tomados del pasado. Utiliza la historia para dar ejemplos o apoyar una conclusión. Aquí está la respuesta. Utiliza la historia. Maquiavelo utiliza la historia para dar ejemplos o apoyar una conclusión. Ah. Maquiavelo hacía de la historia, ve de bueno, un elemento de argumentación. Él lo utilizaba para sus discursos, para convencer a la gente. Para eso utilizaba ejemplos de la historia. ¿Ya? La letra B de bueno es la respuesta. Pero la respuesta que nos están dando acá es la letra A. ¿Ya? Letra A. Bien, la próxima clase lo aclaramos, jovencitos, ¿ya? Si es que me olvidara, aunque no creo que me olvide, alguno de ustedes me hace acuerdo. Profesor, ¿sabe qué? La clase pasada nos dijo que el texto 6 tenía errores. Ya, ya, me hacen acuerdo y inmediatamente les digo cuál ha sido la conclusión final. Vamos al texto 7. Texto 7. El tiempo y el espacio son esquemas con arreglo a los cuales pensamos y no condiciones en las que vivimos. A ver, tan chiquito este texto. El tiempo y el espacio son esquemas con arreglo a los cuales pensamos y no condiciones en las que vivimos. Ah, entonces está diciendo que el tiempo y el espacio no son condiciones, sino son esquemas con arreglo. Con arreglo. Mira, es que qué visión del autor de este pequeño texto, ¿no? El tiempo y el espacio no son condiciones, o sea, como lo que realmente nosotros creemos, ¿no? Sino son esquemas con arreglo, arreglos, han sido arreglados. De la cita se puede plantear que el tiempo y el espacio, la respuesta es la letra E de nano. Son representaciones humanas. El tiempo y el espacio con esquemas son esquemas con arreglo. ¿Quién los ha arreglado, pues? A los cuales pensamos, ¿ya? Pues, los seres humanos. Y no condiciones en las que vivimos. Ah, ya, ya. Entonces nos está diciendo que el tiempo y el espacio son representaciones humanas, o sea, nosotros somos los que arreglamos el tiempo y el espacio. Nosotros somos los que lo pensamos, ¿ya? No es una condición que exista porque exista. La letra E de nano acá es la respuesta. Texto 8. El texto 8, pequeñito también, una sola pregunta. Dice, un hombre tenía un árbol de plátano seco. El conservar un plátano seco trae mala suerte, dijo su vecino. Pero cuando el dueño del árbol lo hubo talado, el vecino le pidió un poco de leña para el fuego. Somos vecinos. Esto ya es demasiado. Del texto se puede inferir. ¿Cuál es la respuesta?
Esta es una pregunta inferencial. No está escrita en el texto, pero tú la puedes deducir. Sí. La letra C, el vecino era un convenido. Así es. Un hombre tenía un árbol de plátano seco. El conservar un plátano seco trae mala suerte, le dice el vecino. Pero cuando el dueño del árbol lo hubo talado, no era que el vecino esté pensando que realmente trajera mala suerte. Lo que quería era que le diera un poco de leña, ¿no? Eso debemos entender cuando leemos el texto. Pero cuando el dueño del árbol lo hubo talado, lo cortó, el vecino le pidió un poco de leña para el fuego. Ahí mostró su verdadera intención. Somos vecinos, esto ya es demasiado. Ah, se molestó. El vecino era un convenido. Bien. Texto 9. Vamos acá. Para un grupo de adolescentes, la mayor cantidad de amigos se encuentra en los espacios virtuales. Algunas cifras señalan que 8 de cada 10 amigos son conectados por los adolescentes a través de las redes. Si bien entablar amistades por Internet puede resultar fácil y rápido en el fondo, puede resultar peligroso debido a que los amigos no muestran su verdadera identidad por las pantallas. Ocurre que en muchas circunstancias solo establecen lazos de amistad para conocer la intimidad de las personas. ¿Qué clase de texto es según la ubicación de la idea principal? Ah, ya lo que te hablaban hace un rato, ¿no? ¿Qué clase de texto es según la ubicación de la idea principal? Es decir, ¿dónde está la idea principal? A ver, ¿dónde está la idea principal? Tratemos de ubicar a ver por dónde está la idea principal. Vuelvan a leer el texto para que identifiquen la oración más importante. ¿Cuál será la oración más importante de este texto? A ver, las demás deben girar en torno a ella. Ya vendrían a ser ideas secundarias. ¿Qué clase de texto es según la ubicación de la idea principal? Recordemos acá los tipos de textos según la ubicación de la idea principal. A ver. También arriba, ¿no? Acá está. El texto puede ser analizante si la idea principal está al inicio. El texto puede ser sintetizante si la idea principal está al final. El texto puede ser encuadrado si la idea principal está al inicio y al final. El texto puede ser sintetizante y analizante si la idea principal está en el medio, aproximadamente. Y el texto puede ser paralelo cuando no hay idea principal en realidad, sino que todas las oraciones son importantes. Volvamos. Ya está. Bien. Aquí noto que lo más importante, la idea principal, está, si bien entablar amistades por Internet puede resultar fácil y rápido, en el fondo puede resultar peligroso. Y todo lo demás te explica por qué puede resultar peligroso. ¿Qué pasa? Ah, ya. Entonces, si la idea principal se encuentra en el medio, ¿qué tipo de texto es?
La C. La letra C, sintetizante, analizante. Sintetizante, analizante. Bien, texto número 10. Leemos. La personalidad se desenvuelve no de acuerdo con un plan ya presente en las células germinales, sino de acuerdo con la experiencia social del niño a medida que crece. Aun cuando la personalidad exige una base física, un cuerpo, un cerebro y un sistema nervioso, las formas que adoptan los rasgos personales que surgen dependen primordialmente de lo que el niño aprende de las formas de interacción que lo unen con las personas que viven a su alrededor. Es un texto pequeño, vuélvanlo a leer para pasar a las preguntas. Bien, a ver, vamos con la primera pregunta. De acuerdo al texto, se puede definir a la personalidad como, ya acá dice, ¿no? La personalidad se desenvuelve no de acuerdo con un plan ya presente en las células germinales, sino de acuerdo a la experiencia social del niño a medida que crece. Acá está la respuesta. Sino de acuerdo a la experiencia social del niño a medida que crece. De acuerdo al texto se puede deducir la personalidad como. ¿Cuál será, de acuerdo a lo que hemos leído, cuál será la definición más apropiada de la personalidad? La C. La letra C, ¿qué dice? A ver, una experiencia ganada. Puedo entender la respuesta, pero hay una que es mejor. Acá dice, la personalidad, ¿qué cosa es? La personalidad se desenvuelve no de acuerdo con un plan ya presente en las células germinales, sino de acuerdo con la experiencia social del niño a medida que crece, a medida que crece. Aún cuando, ya, a medida que crece, experiencia. Tienes que juntar a medida que crece. O sea, no en un momento, sino es todo un. La respuesta es la letra E de nano. De acuerdo al texto, se puede definir a la personalidad como un proceso, porque dice que se da a medida que crece el niño. Un proceso en relación con vivencias, con las vivencias que el niño, la experiencia que el niño tiene, la interacción que el niño tiene con los demás. ¿Da? La letra E de nano es la respuesta. Pregunta número 2. ¿Es imprescindible para la personalidad? Bueno, esta pregunta es bastante relativa, ¿no? Pero acá dice algo importante. Dice, aun cuando la personalidad exige una base física, o sea, de todas maneras, para que haya personalidad, primero tiene que haber una base física. Un cuerpo, un cerebro y un sistema nervioso. Ya. De todas maneras, las formas que adoptan los rasgos personales que surgen dependen primordialmente de que el niño aprenda. Ya. Aun cuando la personalidad exige, es obligatorio que tenga una base física. Esta es la respuesta. Es imprescindible para la personalidad. Primero la base física, ya después viene la interacción del niño para el desarrollo de esa personalidad. Número 3. Según el texto, de acuerdo a lo que, esto es una inferencia, no necesariamente está escrito, pero lo podemos entender. Según el texto, a ver, aunque en este caso yo creo que sí está parcialmente escrito. ¿Cuál será la respuesta de acuerdo a lo que has entendido?
B. Así es, letra B. La personalidad del niño se desenvuelve en relación directa con la interacción social. B de bueno. Número 4. No es condición necesaria para el desarrollo de la personalidad. O sea, no es condición necesaria para el desarrollo de la personalidad. No es algo que sea determinante para el desarrollo de la personalidad. ¿Cuál será la respuesta? A. Correcto. Una prefijación en las células germinales, lo dice al inicio, ¿no? Al inicio del texto dice, la personalidad se desenvuelve no de acuerdo con un plan ya presente en las células germinales. No, 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 no es eso, dice. Eso no es nada necesario. La respuesta es la letra A. Muy bien. Seguimos. Allá. Vamos al texto 11. Dice, el hombre común puede vivir sin recordar de memoria muchos hechos, pero algunos son indispensables. El descubrimiento de América, el día de nuestra independencia, la fecha de cumpleaños de la esposa y el año y día de su casamiento. Vuélvelo a leer el texto para pasar a las preguntas, aunque está bastante pequeño. Léelo 2 veces entonces. Primera pregunta. Según el párrafo, ¿quién puede padecer del recordar? A ver, el hombre común puede vivir sin recordar de memoria muchos hechos, pero algunos son indispensables. O sea, de todas maneras tienes que recordar el descubrimiento de América, el día de nuestra independencia, la fecha de cumpleaños de la esposa y el año y día de su casamiento. Según el párrafo, ¿quién puede padecer el recordar? No está escrito en el texto, es una inferencia. ¿Quién puede padecer el de recordar? Recordar. Es una pregunta obvia, pero no está escrito en el texto, entonces es inferencial. Está diciendo que casi todos los hombres recordamos algo. Entonces, y los que no recuerdan, sufre de amnesia. La respuesta es la letra B de bueno, no recuerda. Pregunta número 2. ¿Cuál de los hechos mencionados es el más importante? Descubrimiento de América, día de la independencia, la fecha de cumpleaños, año y día, ninguno de estos, según hora, momento y lugar. Una pregunta un tanto poco común. ¿Cuál marcarías tú? ¿Cuál de los hechos mencionados es el más importante? La C. Letra C, ¿qué dice? La fecha de cumpleaños, año y día. No es la respuesta. La A. La A, el descubrimiento de América. ¿Cuántos de ustedes se han olvidado cuándo es el descubrimiento de América? Y no pasa nada. A ver, ¿cuál de los hechos mencionados es el más importante? Todos son importantes, lo dice acá, ¿no? Pero algunos son indispensables, todavía lo dice, según el texto. Puede estar equivocado el texto, pero así dice. Algunos son indispensables. El descubrimiento de América, el día de nuestra independencia, todos están en el mismo lugar de importancia. Pero ¿qué pasa? Según hora, momento y lugar. Ah, estamos en el mes de julio, 28 de julio. Ah, ya, según hora, momento y lugar. En julio, lo más importante es el Día de la Independencia. Tu cumpleaños pasa a un segundo lado. El descubrimiento de América pasa a un segundo lado. Pero si tú naciste en diciembre, la fecha de tu cumpleaños pasa a primer lugar, según la hora, momento y lugar. ¿Ya? Por eso la respuesta es la letra E de enano. Todos son importantes, igual de importantes. Ahora, ¿a cuál le damos prioridad? Según la hora, momento y lugar. Enano. Pregunta número 3.
Según el párrafo, la actividad anímica del recordar se refiere al hombre. Bueno, acá está. El hombre común puede vivir sin recordar de memoria muchos hechos, pero algunos son indispensables. El hombre común. Para el hombre común, algunos son indispensables. Según el párrafo, la actividad anímica de recordar se refiere al hombre común, porque está hablando del hombre común, ¿no? Bien. Texto número 12. Vamos. Si alguna vez adviertes que te miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no pienses que deliro. Piensa simplemente que puedes contar conmigo. Si otras veces me encuentras huraño, sin motivo, no pienses que es flojera. Igual puedes contar conmigo. Mario Benedetti. Vuélvanlo a leer para que lo comprendan y pasamos a las preguntas. Bien, nuevamente entonces. Si alguna vez adviertes que te miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no pienses que deliro. Piensa simplemente que puedes contar conmigo. Si otras veces me encuentras huraño sin motivo, no pienses que es flojera. Igual puedes contar conmigo. Mario Benedetti. ¿Ah? Acá dice, una conclusión sobre la destinataria del mensaje es, acá dice, si alguna vez que adviertes que te miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no pienses que deliro. Si reconoces una veta de amor en mis ojos, no pienses que deliro. Por eso acá la respuesta es que puede confundir el amor con el delirio. ¿Da? La letra C. Pregunta 2. La diferencia que afecta al que habla es la diferencia que afecta al que habla es. Dice ahí, A. En un caso siente amor, en otra flojera. En los dos casos siente amor, pero no puede dejarse entender. En un caso mira a su interlocutora, en el otro no. En un momento manifiesta amor, en otro aparentemente no. La diferencia que afecta al que habla, o sea, al poeta. Hay dos acciones, ¿no? Si alguna vez adviertes que te mira a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, acá hay amor, pues, ¿no? La otra dice, pero si otras veces me encuentras huraño sin motivo, otra actitud. Entonces, la diferencia que afecta al que habla, al poeta, es, en un momento manifiesta amor, porque lo dice, en otro aparentemente no, ya que dice, acá, si otras veces me encuentras huraño sin motivo, no pienses que es flojera, igual puedes contar conmigo. Ahí aparentemente no se muestra enamorado. La respuesta es la letra D. Pregunta número 3. A ver, pregunta número 3. Se puede generalizar hipotéticamente, o sea, suponiendo, ¿no? Se puede generalizar
hipotéticamente, algo que no contradiga al texto poético que hemos leído. Que no se debe confundir conducta externa con verdadero sentimiento. Que se confunden los sentimientos con la conducta externa. C. Que se pueden confundir las intenciones profundas con conductas negativas. D. Que se puede advertir conductas negativas únicamente sin prestar atención de sentimientos. Uy, ya va a ser la hora. A ver, a ver. La número 3, la respuesta es la letra D de dado. ¿Ya? La número 4, la respuesta es la letra E de enano. O sea, C y D. La número 5, la respuesta es la letra B de bueno, solo 1 y 2. La número 6, la respuesta es la letra A, una esperanza. Texto número 13. Texto número 13, pregunta número 1. La respuesta es la letra C, poco favorable. Pregunta número 2. La respuesta es la letra B, acción y reacción. Acción a reacción. Pregunta 3. La respuesta es la letra D, la relación, certeza, utopía. Texto 14. La respuesta es a la pregunta 1 es la letra B de bueno. Pregunta 2. La respuesta es la letra D de dado. Pregunta 3. La respuesta es la letra A. Pregunta 4. La respuesta es la letra E de enano. Texto 15. Pregunta 1. La respuesta es la letra D de dado, costumbres limeñas. Pregunta 2. La respuesta es la letra B de beso, persona sumisa y complaciente. Pregunta 3. La respuesta es la letra B de beso también, era física y mentalmente limitado. Pregunta 4. Respuesta D de dado, vivir en caridad. Pregunta 5. Respuesta es la letra A, pronunciación individual. Bien, jovencitos. A ver, vamos a dejar de compartir. Dejar de compartir. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Cualquier observación, ya la próxima clase le estamos haciendo. Hasta la próxima semana, que tengan un bonito sábado y felices fiestas de Tacna. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.